En un pequeño restaurante, Mateo y su hija Lucía se encuentran con Ana, una camarera idéntica a Elena, la esposa fallecida de Mateo. Lo que parece una coincidencia imposible desencadena una búsqueda de verdades enterradas, revelando un pasado de gemelas separadas, identidades robadas y la posibilidad de que el amor verdadero pueda florecer dos veces, incluso desde las cenizas de la pérdida más profunda. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde donde lo están viendo para aparecer en el próximo video. La vida de Mateo se había convertido en una secuencia interminable de tareas mecánicas desde que Elena, su esposa, falleció hace 8 meses. Cada mañana despertaba con ese peso familiar en el pecho, esa sensación de vacío que parecía haberse instalado permanentemente en su interior. El reloj apenas marcaba las 5 cuando ya estaba de pie, preparando el desayuno para Lucía, su hija de 6 años, organizando su uniforme escolar y revisando la agenda del día. Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, reflejaban el agotamiento de quien lleva demasiado tiempo funcionando en piloto automático. El apartamento, antes lleno de risas y planes compartidos, ahora parecía demasiado silencioso, demasiado grande para solo 2 personas. Mateo se movía por las habitaciones como un fantasma, cumpliendo con precisión cada tarea, pero sin realmente estar presente en ninguna de ellas. Las paredes del apartamento guardaban recuerdos que Mateo evitaba mirar directamente. Fotografías de Elena sonriendo en la playa, su perfume aún presente en algunos rincones, libros con sus anotaciones en los márgenes. Había desarrollado una rutina implacable que no dejaba espacio para el dolor. Despertar, preparar a Lucía, llevarla a la escuela, trabajar incansablemente en la agencia de publicidad donde era director creativo, recoger a su hija, supervisar sus tareas, llevarla a terapia 3 veces por semana, preparar la cena, acostarla, y finalmente quedarse despierto hasta la madrugada revisando presentaciones o simplemente mirando al techo, temiendo el momento de cerrar los ojos. Los fines de semana no ofrecían descanso, citas médicas pendientes, compras necesarias, limpieza del hogar y actividades para mantener a Lucía ocupada. No había pausas, no había respiros, y quizás esa era precisamente la intención. La pequeña Lucía observaba a su padre con esos ojos enormes que había heredado de Elena, ojos que parecían entender mucho más de lo que correspondía a su edad. «Papá, ¿por qué ya no sonríes?», le había preguntado una noche mientras él le cepillaba el cabello antes de dormir. La pregunta había quedado suspendida en el aire como una burbuja frágil que ninguno de los dos se atrevió a tocar. Mateo había contratado a 3 niñeras diferentes en los últimos meses, pero ninguna había durado. «Es difícil trabajar en una casa donde la tristeza es tan palpable», había dicho la última al renunciar. La psicóloga infantil insistía en que Lucía estaba procesando el duelo de manera saludable, pero que necesitaba ver a su padre hacer lo mismo. «Los niños no hacen lo que les decimos, sino lo que nos ven hacer», le había explicado en su última sesión, mientras Mateo asentía mecánicamente, añadiendo mentalmente otra tarea a su lista: aprender a fingir que estaba bien. El trabajo se había convertido en su refugio y su prisión. Como director creativo, Mateo siempre había destacado por su capacidad para encontrar soluciones innovadoras, por ver posibilidades donde otros veían obstáculos. Ahora, esa misma mente que antes fluía con ideas brillantes parecía atascada en un bucle de eficiencia sin inspiración. Cumplía con los plazos, asistía a las reuniones, aprobaba campañas, pero sus colegas notaban que algo fundamental se había apagado en él. «Estás funcionando, pero no estás viviendo»,
le había dicho Javier, su amigo y socio, durante un almuerzo al que Mateo apenas había tocado la comida. El café se había convertido en su principal alimento, y las noches en vela habían dejado marcas visibles en su rostro. A los 38 años, las primeras canas comenzaban a aparecer en sus sienes, y las arrugas alrededor de sus ojos contaban historias de noches interminables. Aquella mañana de sábado había comenzado como cualquier otra. Mateo preparando el desayuno mientras repasaba mentalmente la lista de pendientes del día. Lucía, sentada a la mesa con su conejo de peluche desgastado, observaba a su padre moverse por la cocina con esa eficiencia mecánica que ahora lo caracterizaba. «Papá, estoy cansada de comer en casa», dijo de repente, con esa franqueza desconcertante propia de los niños. «Quiero ir a un restaurante como antes». Mateo se detuvo, la cafetera en una mano y una taza en la otra. No recordaba la última vez que habían salido a comer fuera, algo que solía ser una tradición familiar cuando Elena vivía. Por un instante estuvo a punto de enumerar todas las razones prácticas para no hacerlo, el tiempo, el dinero, las tareas pendientes, pero algo en la mirada esperanzada de Lucía quebró momentáneamente esa coraza de eficiencia que había construido. «De acuerdo», respondió finalmente sorprendiéndose a sí mismo. «Conozco un lugar cerca del parque». No podía imaginar que esa simple decisión, tomada casi por inercia, estaba a punto de alterar el curso de sus vidas para siempre. El restaurante La Esquina era un establecimiento modesto ubicado frente a la plaza principal del barrio, con mesas de madera y manteles a cuadros que le daban un aire hogareño. Mateo eligió una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver los columpios del parque donde Lucía solía jugar con Elena. La niña parecía inusualmente animada, coloreando el menú infantil con los crayones que les habían proporcionado, mientras Mateo observaba distraídamente el local. Había pocas personas a esa hora temprana del mediodía, una pareja de ancianos compartiendo una ensalada, un hombre de negocios tecleando en su portátil y una familia con niños pequeños. La familiaridad de la escena le provocó una punzada de nostalgia que intentó ignorar concentrándose en la carta. Fue entonces cuando una voz femenina, cálida y ligeramente musical, interrumpió sus pensamientos. «¿Puedo tomar su orden?» Mateo levantó la vista, dispuesto a realizar el ritual social básico de pedir la comida, pero las palabras se congelaron en su garganta. El tiempo pareció detenerse mientras Mateo contemplaba a la mujer frente a él. Era como si el universo le estuviera jugando una broma cruel o le hubiera concedido un imposible deseo nunca formulado. La camarera, de unos 35 años, era una versión casi exacta de Elena. El mismo cabello castaño con reflejos cobrizos cayendo en ondas suaves hasta los hombros, idénticos ojos color avellana con ese destello de curiosidad permanente, la misma sonrisa asimétrica que se elevaba ligeramente más en el lado izquierdo. Incluso tenía ese pequeño lunar junto a la comisura derecha de los labios que Mateo solía besar cada mañana. La mujer sostenía su libreta con la misma inclinación característica de muñeca que Elena, con el bolígrafo preparado entre los dedos índice y medio en lugar del pulgar y el índice como la mayoría de las personas. Era imposible, irracional y sin embargo allí estaba. «Mira, papá, se parece a mamá». La voz de Lucía, clara y emocionada, rompió el hechizo, verbalizando lo que Mateo no se atrevía a procesar. La camarera parpadeó confundida, alternando la mirada entre el padre paralizado y la niña que la observaba con una mezcla de asombro y esperanza. «Perdón, ¿nos conocemos?», preguntó la mujer con una sonrisa amable, pero desconcertada. Mateo intentó responder, pero su voz parecía haberse evaporado. Sentía el pulso acelerado en las sienes y un sudor frío recorriéndole la espalda.
La realidad y el recuerdo se superponían de manera tan perfecta que resultaba doloroso. Mi mamá está en el cielo, continuó Lucía con esa franqueza infantil que desconoce los filtros sociales. Pero tú te pareces muchísimo a ella. ¿Verdad que sí, papá? La pregunta quedó flotando en el aire mientras Mateo luchaba por recuperar el control de sus emociones. Disculpa a mi hija. Logró articular finalmente Mateo con una voz que no parecía la suya. Es solo que el parecido es realmente sorprendente. La camarera, cuya placa identificativa revelaba el nombre Ana, les dirigió una sonrisa comprensiva, aunque sus ojos reflejaban cierta incomodidad. No hay problema, respondió con suavidad. Los niños siempre dicen lo que piensan. ¿Puedo traerles algo de beber mientras deciden? Mateo pidió un café y un jugo de naranja para Lucía, más por automatismo que por verdadero deseo. Mientras Ana se alejaba hacia la barra, no pudo evitar seguirla con la mirada, observando cómo se movía entre las mesas con la misma gracia fluida que caracterizaba a Elena. El mismo modo de inclinar ligeramente la cabeza cuando escuchaba, la misma manera de colocar un mechón de cabello rebelde detrás de la oreja. Era como ver a un fantasma materializarse, pero un fantasma que respiraba, sonreía y existía en un mundo donde Elena ya no estaba. Durante el resto de la comida, Mateo apenas probó su plato, incapaz de concentrarse en otra cosa que no fuera Ana. Cada vez que se acercaba a su mesa, sentía una mezcla contradictoria de emociones, el impulso de huir y el deseo de retenerla, de preguntarle 1000 cosas imposibles. Lucía, por su parte, había entablado una conversación animada con la camarera, contándole sobre su escuela y su conejo de peluche con una naturalidad que Mateo no había visto en meses. Ana respondía con paciencia y calidez, dedicándoles tiempo extra entre sus otras mesas. «Mi papá es director creativo», explicaba Lucía orgullosamente, «y mamá era fotógrafa. ¿Tú qué eres además de camarera?» Ana sonrió ante la pregunta directa. «Estudio psicología por las tardes», respondió, «y algún día me gustaría tener mi propia cafetería». Algo en esa respuesta hizo que Mateo sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Elena siempre había soñado con abrir una galería café donde exponer sus fotografías. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado dolorosa, demasiado esperanzadora para ser casual. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, Mateo sentía que le faltaba el aire. La realidad se había vuelto demasiado intensa, demasiado confusa, como si estuviera atrapado entre dos mundos que nunca deberían haberse tocado. Ana se acercó con la factura y una sonrisa amable que era dolorosamente familiar. «Espero que hayan disfrutado la comida», dijo, entregándole el pequeño platillo con el ticket. Sus dedos se rozaron brevemente, un contacto fugaz que envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Mateo. «Mucho», respondió mecánicamente mientras buscaba su billetera con manos temblorosas. Quería decir algo más. Algo significativo, algo que pudiera retener este momento imposible, pero las palabras se negaban a formarse. Dejó un billete que cubría generosamente la cuenta y la propina, y tomó la mano de Lucía con urgencia. «Tenemos que irnos», murmuró, más para sí mismo que para su hija. La pequeña protestó, quería seguir hablando con Ana, pero Mateo ya la estaba guiando hacia la puerta con pasos apresurados. El sol de mediodía golpeó sus ojos como un reproche cuando salieron del restaurante. Mateo caminaba rápido, casi arrastrando a Lucía, que se esforzaba por mantener el ritmo con sus piernas cortas. «Papá, me estás lastimando», se quejó la niña, haciendo que Mateo se detuviera en seco, horrorizado al darse cuenta de la fuerza con que apretaba la pequeña mano. «Lo siento, cariño», murmuró, agachándose para quedar a su altura. El rostro de su hija mostraba confusión y un atisbo de miedo que le partió el corazón. «¿Por qué salimos así? Ni siquiera me despedí de Ana»,
reclamó Lucía con un puchero. Mateo respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos caóticos. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años que acababa de ver a alguien idéntica a su madre fallecida? ¿Cómo justificar su reacción cuando ni él mismo la entendía? Recordé que tenemos que ir al parque, improvisó, sabiendo que era una excusa pobre. Podemos volver otro día a despedirnos de Ana. La mentira le supo amarga, pero necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de experimentar. En el coche, Mateo se aferró al volante como si fuera un salvavidas, sus nudillos blancos por la presión. No arrancó inmediatamente. En su estado actual, conducir podría ser peligroso. Cerró los ojos un momento, intentando calmar su respiración agitada y el torbellino de pensamientos que amenazaba con ahogarlo. ¿Era posible que existiera alguien tan idéntica a Elena? No solo en apariencia física, sino en gestos, en maneras, en sueños. La ciencia hablaba de doppelgangers, de dobles que existían en el mundo sin relación alguna, pero esto iba más allá de un simple parecido. Era como si una parte de Elena hubiera regresado, encarnada en esta mujer llamada Ana. O quizás, pensó con un escalofrío, su mente estaba jugándole una cruel pasada, proyectando los rasgos de su esposa en una extraña debido a su incapacidad para procesar el duelo. Tal vez la psicóloga tenía razón y estaba al borde de un colapso. «Papá, ¿estás triste porque Ana se parece a mamá?», preguntó Lucía desde el asiento trasero, su voz pequeña cargada de una comprensión que superaba su edad. La pregunta atravesó a Mateo como una flecha certera, exponiendo la herida que intentaba ocultar. Miró a su hija por el espejo retrovisor, encontrando en sus ojos la misma mirada intuitiva que Elena solía tener. «No estoy triste, cariño», mintió, arrancando finalmente el coche. «Solo me sorprendió un poco». Condujo hasta el parque cercano, donde estacionó bajo la sombra de un gran roble. Necesitaba aire, espacio, tiempo para pensar. Lucía saltó del coche en cuanto le desabrochó el cinturón, corriendo hacia los columpios con la energía renovada que solo los niños poseen. Mateo la siguió con pasos lentos, sentándose en un banco desde donde podía vigilarla. El parque estaba lleno de familias, padres empujando cochecitos, niños persiguiéndose entre risas, parejas caminando de la mano, escenas cotidianas de una normalidad que para él se había vuelto inalcanzable. Mientras observaba a Lucía columpiarse cada vez más alto, Mateo sacó su teléfono y, cediendo a un impulso, buscó el nombre del restaurante en Internet. La página web era simple, con fotografías del local y el menú, pero no había información sobre el personal. Revisó las reseñas en busca de alguna mención a Ana, pero no encontró nada relevante. Frustrado, abrió la galería de fotos de su teléfono y buscó una imagen reciente de Elena. La encontró. Una fotografía tomada 3 meses antes del diagnóstico. Elena sonriendo ampliamente en la playa, con el cabello revuelto por la brisa marina y los ojos entrecerrados. Y por el sol, la misma sonrisa que había visto hoy en Ana. El parecido era tan asombroso que sintió un nudo en la garganta. ¿Era posible que el universo le estuviera dando una segunda oportunidad? ¿O era esto una prueba cruel, un espejismo destinado a hundirlo más profundamente en su dolor? Levantó la vista hacia Lucía, que ahora le saludaba entusiasmada desde lo alto del tobogán. Su hija necesitaba estabilidad, normalidad, no un padre obsesionado con fantasmas. Y sin embargo, mientras guardaba el teléfono, Mateo ya sabía que no podría mantenerse alejado de la esquina ni de la mujer que había revuelto todo su mundo en apenas 1 hora. Esa noche, después de acostar a Lucía, Mateo se sentó frente a su computadora con una determinación que no había sentido en meses. La imagen de Ana permanecía grabada en su mente con una nitidez perturbadora.
Necesitaba respuestas, necesitaba entender si lo que había experimentado era real o simplemente una proyección de su duelo no resuelto. Con dedos temblorosos, marcó el número de Javier, su amigo más cercano y socio en la agencia. Javier había sido el hombro en el que se apoyó durante la enfermedad de Elena, quien organizó el funeral cuando Mateo apenas podía mantenerse en pie, quien se aseguró de que Lucía tuviera regalos en su cumpleaños cuando él olvidó la fecha. Si había alguien en quien podía confiar para algo tan delicado, era él. «Necesito un favor», dijo Mateo sin preámbulos cuando Javier respondió. «Y sé que va a sonar completamente irracional». Al otro lado de la línea, su amigo suspiró con una mezcla de preocupación y resignación. «Te escucho», respondió simplemente, como quien se prepara para lo peor. Mateo le contó todo: el almuerzo improvisado, la aparición de Ana, el asombroso parecido con Elena, los mismos gestos, la misma sonrisa, incluso el mismo sueño de abrir una cafetería. Mientras hablaba, era consciente de cómo sonaba, como un hombre al borde de una obsesión peligrosa, incapaz de aceptar la realidad de su pérdida. «Necesito saber quién es ella, Javier», concluyó, pasándose una mano por el cabello despeinado. «Necesito entender si hay alguna explicación». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y Mateo casi podía visualizar a su amigo sopesando cuidadosamente sus palabras. «Mateo», dijo finalmente Javier con voz cautelosa, «¿has considerado que quizás esto es parte de tu proceso de duelo? El cerebro puede jugarnos malas pasadas cuando estamos vulnerables». Mateo apretó el puente de su nariz, frustrado. Lo sé, pero esto no es una alucinación, Javier. Lucía también la vio, también notó el parecido. Necesito saber si estoy perdiendo la cabeza o si hay algo más aquí». Tras una larga conversación, Javier accedió a ayudar, aunque con evidente reticencia. Su cuñado, Roberto, trabajaba como investigador privado, principalmente en casos de seguros y divorcios. Podría hacer algunas averiguaciones discretas sobre Ana, obtener información básica. Nombre completo, dirección, antecedentes. «Pero prométeme algo», exigió Javier antes de colgar. «Si hacemos esto, y resulta que no hay nada extraordinario en esta mujer, que es simplemente alguien que se parece a Elena, tienes que dejarlo ir. Tienes que volver a terapia, Mateo, por Lucía». Mateo asintió, aunque su amigo no podía verlo, sintiendo una mezcla de gratitud y vergüenza. Parte de él sabía que esta búsqueda podría ser el primer paso hacia un abismo peligroso, pero otra parte, más fuerte, más desesperada, necesitaba respuestas. «Te lo prometo», respondió, aunque no estaba seguro de poder cumplirlo. Después de colgar, permaneció inmóvil frente a la pantalla en blanco de su computadora, mientras los minutos se convertían en horas y el silencio de la casa vacía parecía amplificar el eco de sus pensamientos. El reloj digital marcaba las 3:27 de la madrugada, cuando Mateo finalmente se rindió ante la evidencia de que no podría dormir. Se levantó de la cama, donde había estado dando vueltas durante horas, y caminó descalzo hasta la habitación de Lucía. La niña dormía plácidamente, abrazada a su conejo de peluche, con mechones de cabello oscuro cayendo sobre su frente. Mateo se sentó suavemente en el borde de la cama, observándola respirar. En momentos como este, la ausencia de Elena se sentía como un vacío físico, un espacio negativo que definía todo a su alrededor. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó en un susurro apenas audible. ¿Era justo para Lucía que él se embarcara en esta búsqueda obsesiva? ¿No debería estar concentrándose en reconstruir una vida estable para ambos, en vez de perseguir fantasmas? Y sin embargo, la imagen de Ana persistía, como una promesa de algo que no se atrevía a nombrar. Con cuidado de no despertar a su hija, regresó a su estudio y encendió la computadora. Si iba a pasar la noche en vela, al menos podría ser productivo.
La mañana llegó con la crueldad particular que reserva para quienes no han dormido. Mateo preparó el desayuno para Lucía con movimientos automáticos, respondiendo con monosílabos a sus preguntas entusiastas sobre los planes del día. Tenía los ojos enrojecidos y una jaqueca pulsante que el café no lograba mitigar. Después de dejar a su hija en casa de una compañera para una fiesta de cumpleaños, condujo sin rumbo fijo por la ciudad, hasta que, como atraído por una fuerza invisible, se encontró estacionando cerca del restaurante La Esquina. Era domingo, y el local estaba más concurrido que el día anterior. A través de la ventana, podía ver a Ana moviéndose eficientemente entre las mesas, sonriendo a los clientes, anotando pedidos. Desde la seguridad de su coche, Mateo la observó durante casi una hora, estudiando cada gesto, cada expresión, buscando diferencias con Elena que pudieran romper el hechizo. Pero cuanto más la observaba, más similitudes encontraba, y más crecía esa sensación inquietante de que había algo más profundo en este encuentro que un simple parecido físico. Su teléfono vibró con un mensaje de Javier. «Roberto tiene información. Nos vemos en mi casa a las 4». Mateo arrancó el coche con el corazón acelerado. Por fin obtendría algunas respuestas, aunque no estaba seguro de estar preparado para lo que pudieran revelar. La casa de Javier, un moderno apartamento en el distrito financiero, ofrecía una vista panorámica de la ciudad que Mateo apenas notó cuando entró. Su amigo lo recibió con un abrazo breve pero firme, escrutando su rostro con preocupación evidente. Roberto ya estaba allí, sentado en el sofá con una carpeta delgada sobre la mesa de centro. Era un hombre de unos 50 años, con el tipo de rostro anodino que resulta perfecto para su profesión. Fácil de olvidar, difícil de describir. «Mateo, siéntate», indicó Javier, sirviéndole un whisky que no había pedido pero que agradeció con un gesto. Roberto esperó a que ambos estuvieran acomodados antes de abrir la carpeta. «Ana Mendoza, 34 años», comenzó con voz profesional, neutral. «Trabaja en La Esquina desde hace aproximadamente 8 meses. Antes de eso, estuvo empleada en varios restaurantes de la costa, nunca por más de un año en cada lugar. Estudia psicología en la Universidad Central, 3er año. Vive sola en un apartamento pequeño a 20 minutos del restaurante. No tiene familia conocida en la ciudad». Mateo escuchaba con atención casi dolorosa, intentando encontrar en esos datos alguna conexión con Elena, alguna explicación para el extraordinario parecido. «Lo interesante», continuó Roberto, sacando algunas fotografías de la carpeta, «es su pasado antes de llegar a la costa. No hay registros claros. Su documento de identidad fue emitido hace apenas 10 años, cuando ya era adulta. No encontré certificado de nacimiento ni registros escolares anteriores a esa fecha». Mateo tomó las fotografías con manos temblorosas. Ana saliendo del restaurante, Ana entrando a la universidad, Ana en un parque leyendo un libro. En todas ellas, el parecido con Elena era asombroso, inquietante. «¿Qué significa eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Roberto se encogió de hombros. «Podría significar muchas cosas. Inmigración no documentada, cambio de identidad por razones personales, incluso protección de testigos. Sin más información, es difícil saberlo». Javier, que había permanecido en silencio, intervino entonces. «Mateo, ¿qué es lo que realmente esperas encontrar? ¿Qué teoría estás manejando?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones que ninguno se atrevía a verbalizar. Reencarnación, gemela perdida, coincidencia cósmica, todas las posibilidades sonaban igualmente absurdas y desesperadas. «Hay algo más», añadió Roberto después de un momento, sacando un último documento de la carpeta. «Encontré una referencia a un hombre llamado Jorge Vidal, que parece haber sido una figura importante en la vida de Ana hasta hace unos años. Vivieron juntos en varias ciudades, siempre moviéndose.
Él tiene antecedentes por fraude y está actualmente bajo investigación por posible tráfico de personas. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. La idea de que Ana, con el rostro de Elena, hubiera estado bajo el control de un criminal, le provocaba una mezcla de horror y furia protectora. ¿Dónde está ese hombre ahora?, preguntó con una intensidad que sorprendió a los otros dos. Roberto consultó sus notas. En prisión preventiva, esperando juicio por el caso de fraude. Ana parece haber cortado todo contacto con él desde entonces. Javier observaba a su amigo con creciente preocupación, reconociendo en sus ojos esa mirada febril, obsesiva, que había visto en los peores momentos tras la muerte de Elena. Mateo, dijo suavemente, ¿qué piensas hacer con esta información? El lunes por la mañana, después de dejar a Lucía en la escuela, Mateo condujo directamente a la esquina en lugar de ir a la oficina. Había llamado a su asistente para cancelar todas sus reuniones, alegando una emergencia familiar. No era exactamente una mentira. Esto se sentía como la emergencia más importante de su vida desde la enfermedad de Elena. El restaurante estaba tranquilo a esa hora, con apenas un par de mesas ocupadas por clientes solitarios tomando café. Ana estaba detrás de la barra, preparando la cafetera para el día, su cabello recogido en una coleta descuidada que dejaba escapar algunos mechones rebeldes. Mateo se sentó en una mesa desde donde podía observarla, sin ser demasiado obvio, pidiendo un café cuando otro camarero se acercó. Durante la siguiente hora estudió cada movimiento de Ana, cada gesto, cada sonrisa intercambiada con los clientes. La información proporcionada por Roberto daba vueltas en su cabeza. Una mujer sin pasado documentado, posiblemente víctima de un hombre peligroso, con un rostro idéntico al de su esposa fallecida. ¿Qué significaba todo esto? ¿Y qué derecho tenía él a irrumpir en la vida de esta mujer con sus teorías descabelladas y su dolor no resuelto? Estaba tan absorto en sus pensamientos que no notó cuando Ana se acercó a su mesa. «Disculpe, ¿necesita algo más?», preguntó con una sonrisa educada que se congeló al reconocerlo. «Oh, usted es el padre de la niña del sábado, ¿verdad?». Mateo sintió que el corazón le daba un vuelco. De cerca, el parecido era aún más impactante. Los mismos ojos avellana con motas doradas cerca del iris, la misma forma ligeramente asimétrica de la sonrisa, incluso la misma manera de inclinar la cabeza cuando esperaba una respuesta. «Sí», logró articular, extendiendo la mano en un gesto que esperaba pareciera normal. «Mateo Herrera, mi hija es Lucía». Ana estrechó su mano brevemente, y Mateo tuvo que contener el impulso de no soltarla. «Ana Mendoza», respondió ella. «Su hija es encantadora. Me recordó mucho a mí cuando tenía su edad». La frase, dicha con naturalidad, adquirió un significado casi místico para Mateo. ¿Era posible que hubiera alguna conexión real? ¿Algún vínculo que explicara no solo el parecido físico, sino también esas coincidencias de personalidad? Mi esposa, la madre de Lucía, falleció hace 8 meses. Se encontró diciendo, las palabras saliendo atropelladamente. ¿Y usted? El parecido es realmente extraordinario. Ana pareció incómoda por un momento, como si no supiera cómo responder a esta confesión inesperada. «Lo siento mucho», dijo finalmente, con una compasión genuina en su voz. «Debe ser muy difícil para ustedes». A 30 kilómetros de allí, en una celda austera de la prisión preventiva, observaba la pared con expresión impenetrable. A sus 52 años, su rostro mostraba las marcas de una vida dedicada a moverse en los márgenes de la ley. Cicatrices sutiles, arrugas profundas en la frente, ojos que nunca revelaban sus verdaderos pensamientos. Había construido un imperio modesto pero lucrativo, basado en falsificaciones, tráfico de influencias y, ocasionalmente, en el movimiento de personas a través de fronteras. Nunca se consideró a sí mismo un monstruo.
En 1900, su mente simplemente aprovechaba oportunidades que otros no veían o no se atrevían a tomar. Ana había sido una de esas oportunidades, quizás la más valiosa de todas. La recordaba claramente, una niña de apenas 7 años, con ojos demasiado serios para su edad, encontrada en circunstancias que nunca reveló a nadie. La había criado a su manera, moviéndola de ciudad en ciudad, enseñándole a adaptarse, a sobrevivir, a no hacer preguntas sobre un pasado que él había borrado meticulosamente. Pequeña camaleona, la llamaba, orgulloso de cómo podía encajar en cualquier entorno que él eligiera. Ana terminó su turno en el restaurante sintiéndose extrañamente inquieta. El encuentro con Mateo Herrera había removido algo en ella, una sensación incómoda que no lograba identificar. No era la primera vez que alguien comentaba sobre su parecido con otra persona. Los rostros humanos, después de todo, solo tienen un número limitado de combinaciones posibles. Pero había algo en la intensidad de la mirada de aquel hombre, en la manera en que sus ojos parecían buscar algo más allá de su apariencia, que la había perturbado. Mientras caminaba hacia su pequeño apartamento, Ana intentó recordar si alguna vez había conocido a alguien llamada Elena, si quizás habían coincidido en alguna de las muchas ciudades por las que había pasado durante su vida nómada con Jorge. Sus recuerdos de infancia eran fragmentarios, como piezas de un rompecabezas al que le faltaban demasiadas partes para formar una imagen coherente. Jorge siempre le había dicho que sus padres habían muerto en un accidente cuando ella era muy pequeña, que él, como amigo de la familia, se había hecho cargo de ella. Una historia simple, conveniente, que nunca había cuestionado realmente hasta que cumplió los 20 y comenzó a notar inconsistencias, silencios, respuestas evasivas. Al llegar a su apartamento, Ana dejó caer su bolso en el sofá y se dirigió directamente a la pequeña caja de metal que guardaba bajo su cama. Era lo único que había conservado de su vida anterior, lo único que Jorge no había logrado quitarle durante su última discusión, cuando ella finalmente reunió el valor para marcharse. La caja contenía objetos aparentemente insignificantes, un pequeño oso de peluche desgastado, un libro infantil con páginas amarillentas, una pulsera de cuentas de colores y, lo más valioso, una fotografía parcialmente quemada donde apenas se distinguía el rostro sonriente de una mujer joven sosteniendo a una niña pequeña. Ana nunca había podido determinar si esa mujer era su madre o si la niña era ella misma, pero algo en esa imagen le provocaba una sensación de calidez y pertenencia que no encontraba en ningún otro recuerdo. Sentada en el suelo de su habitación, con la fotografía entre los dedos, Ana se preguntó, no por primera vez, quién era realmente y de dónde venía. Y ahora, un nuevo pensamiento se añadía a sus habituales dudas. ¿Era posible que tuviera alguna conexión con la fallecida esposa de aquel hombre de ojos tristes? Esa noche, mientras intentaba concentrarse en sus lecturas para la clase de psicología del desarrollo, Ana no podía apartar de su mente la imagen de la pequeña Lucía y su comentario inocente sobre el parecido con su madre. Los niños, había aprendido en sus estudios, poseen una percepción especial, una capacidad para ver conexiones y verdades que los adultos, con sus filtros y prejuicios, a menudo pasan por alto. ¿Y si la niña había visto algo real, algo más allá de una simple coincidencia física? El pensamiento era perturbador y fascinante a la vez. Ana siempre había sentido que su vida estaba construida sobre arenas movedizas, que la identidad que Jorge había creado para ella era apenas una fachada frágil que podría desmoronarse en cualquier momento. Desde que había logrado alejarse de él, había intentado construir algo propio, algo auténtico. Sus estudios, su trabajo,
sus pequeños rituales cotidianos, pero la sensación de estar viviendo una vida prestada, de ser una impostora en su propia existencia, nunca la había abandonado completamente. Quizás este extraño encuentro con Mateo y Lucía no era una coincidencia, sino una oportunidad para descubrir finalmente quién era realmente Ana Mendoza. A la mañana siguiente, Ana tomó una decisión que iba en contra de todos sus instintos de autopreservación. En lugar de ignorar el inquietante encuentro y seguir con su vida cuidadosamente estructurada, buscaría respuestas. Comenzaría por algo simple: investigar quién había sido Elena Herrera. Con el nombre completo que había obtenido durante su breve conversación con Mateo, realizó una búsqueda en Internet mientras desayunaba. Los resultados aparecieron rápidamente. Elena Herrera había sido una fotógrafa reconocida localmente, con varias exposiciones en pequeñas galerías de la ciudad. Había fallecido 8 meses atrás tras una breve pero agresiva enfermedad. Las fotografías que acompañaban los artículos hicieron que Ana dejara caer la taza de café que sostenía. El parecido era efectivamente asombroso. No solo compartían rasgos generales como el color de cabello o la forma de los ojos, sino detalles específicos. La misma sonrisa asimétrica, el mismo lunar junto a la comisura de los labios, incluso la misma manera de inclinar ligeramente la cabeza en las fotografías. Era como mirarse en un espejo, o más perturbador aún, como ver una versión alternativa de sí misma. Una Ana que había tenido la oportunidad de vivir una vida normal, una identidad clara, con una familia, con un propósito definido. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual, y sin embargo, ¿cuál podría ser la explicación? Esa misma tarde, después de su clase en la universidad, Ana se encontró caminando hacia la esquina mucho antes de que comenzara su turno. Había tomado una decisión que podría cambiar el curso de su vida. Hablaría con Mateo Herrera. Le contaría sus dudas sobre su propio pasado y le propondría buscar respuestas juntos. Era arriesgado, quizás incluso imprudente, confiar en un desconocido con algo tan íntimo y vulnerable. Pero la coincidencia era demasiado extraordinaria para ignorarla, y Ana sentía que si no exploraba esta posibilidad, pasaría el resto de su vida preguntándose qué hubiera descubierto. Para su sorpresa, Mateo ya estaba allí, sentado en la misma mesa junto a la ventana, con una taza de café intacta frente a él y la mirada perdida en la calle. Parecía estar esperándola, como si hubiera adivinado sus intenciones. Ana respiró hondo, ajustó la correa de su bolso sobre el hombro y se acercó con pasos decididos. «Señor Herrera», dijo, su voz más firme de lo que se sentía, «creo que tenemos que hablar». Mateo levantó la vista y en sus ojos Ana vio una mezcla de sorpresa, esperanza y miedo que reflejaba perfectamente sus propias emociones. La conversación que siguió fue una de las más extrañas y reveladoras que cualquiera de los dos había tenido jamás. Sentados en un rincón apartado del restaurante, con voces bajas y miradas intensas, intercambiaron fragmentos de sus vidas como piezas de un rompecabezas que ninguno sabía cómo encajaría. Ana le habló de Jorge, de su infancia nómada, de los vacíos en su memoria, de la sensación constante de vivir una vida que no le pertenecía realmente. Mateo le contó sobre Elena, sobre su talento como fotógrafa, sobre su enfermedad repentina y devastadora, sobre cómo había dejado un vacío imposible de llenar en su vida y en la de Lucía. «Te vi por primera vez», confesó Mateo, sus manos aferrándose a la taza de café como si fuera un ancla. «Pensé que estaba alucinando. El parecido es más que físico. Es como si algo de Elena estuviera en ti, en la forma en que mueves las manos, en cómo inclinas la cabeza cuando escuchas, incluso en tu sueño de abrir una cafetería». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Elena quería abrir una cafetería?», preguntó,
su voz apenas un susurro. Mateo asintió. Una galería café era su proyecto soñado. 3 días después, Ana se encontró en el asiento del copiloto del coche de Mateo, viajando hacia una pequeña ciudad costera a 2 horas de distancia. Javier los acompañaba, sentado en el asiento trasero, su presencia una mezcla de apoyo y vigilancia. Había sido idea de Ana visitar los lugares donde había vivido con Jorge durante su adolescencia, buscando pistas sobre su verdadero origen. La primera parada sería la casa donde habían residido cuando ella tenía 15 años, una de las pocas direcciones que recordaba con claridad. El viaje transcurrió en un silencio cargado de expectativas y temores. Ana observaba el paisaje cambiar gradualmente de urbano a costero, preguntándose si estaba cometiendo un error al remover un pasado que quizás era mejor dejar enterrado. Mateo, por su parte, luchaba contra la culpa de haber dejado a Lucía con su suegra para embarcarse en esta búsqueda obsesiva. Estaba persiguiendo fantasmas, proyectando su dolor en una extraña que por coincidencia se parecía a Elena. Y sin embargo, cada nueva conversación con Ana, cada detalle compartido, cada gesto familiar, reforzaba su convicción de que había algo más profundo en esta historia, algo que necesitaban descubrir juntos. La casa resultó ser una construcción modesta de 2 plantas con vista al mar, ahora ocupada por una familia joven que los miró con desconfianza cuando preguntaron por los antiguos inquilinos. «Compramos la casa hace 5 años, a una agencia inmobiliaria», explicó la mujer, sosteniendo a un bebé en brazos. «No conocimos a los dueños anteriores». Ana sintió una punzada de decepción mientras se alejaban. Había esperado. ¿Qué exactamente? Un reconocimiento repentino, un recuerdo revelador. La siguiente parada fue más fructífera. La escuela secundaria donde había estudiado brevemente. Una secretaria de edad avanzada que llevaba décadas trabajando allí recordaba vagamente a la chica que vivía con su tío. «Me pareció extraño», comentó mientras revisaba antiguos archivos, «que nunca tuviera certificados escolares previos». El hombre, su tío supuestamente, dijo que habían sido educados en casa debido a sus constantes viajes. Finalmente encontró una carpeta delgada con el nombre Ana Vidal. Era la primera vez que Ana veía documentación de su paso por la escuela, y el apellido la sorprendió. Siempre había usado Mendoza, el apellido que Jorge le había asignado en su último documento de identidad. «¿Puedo quedármelo?», preguntó señalando el expediente. La secretaria dudó, pero algo en la intensidad de su mirada debió conmoverla. «Oficialmente no debería, pero estos registros son tan antiguos que nadie los echará de menos». De regreso en el coche, Ana examinaba el contenido del expediente con manos temblorosas. Evaluaciones académicas destacadas, especialmente en literatura y arte, notas de profesores sobre su extraordinaria capacidad de adaptación y tendencia al aislamiento social, y una fotografía escolar que apenas reconocía como propia. Al final de la carpeta encontró algo inesperado, una nota manuscrita de una trabajadora social que había visitado la escuela. Entrevista con A.B. Revela posibles indicadores de desplazamiento forzado. Recomienda seguimiento. La nota estaba fechada, pero no había registro de ningún seguimiento posterior. «Debimos mudarnos poco después», murmuró Ana, más para sí misma que para sus acompañantes. «Jorge siempre nos trasladaba cuando sentía que alguien hacía demasiadas preguntas». Mateo, que había estado observándola en silencio, señaló un nombre al pie de la nota. «Carmen Rojas, trabajadora social. Podríamos intentar localizarla». Javier, que hasta entonces había mantenido una actitud escéptica sobre toda la expedición, intervino desde el asiento trasero. «Tengo un contacto en servicios sociales que podría ayudarnos a encontrarla». Ana sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Por primera vez en su vida,
No estaba sola en la búsqueda de su verdadera identidad. Y por alguna razón que no lograba explicar, la presencia de Mateo a su lado se sentía correcta, como si ambos estuvieran destinados a recorrer este camino juntos. Carmen Rojas resultó ser una mujer de 60 y tantos años, jubilada del servicio social, pero aún activa en una ONG dedicada a niños en situación de vulnerabilidad. Recibió a Ana y Mateo en su modesta oficina con una mezcla de curiosidad profesional y genuina preocupación. «Recuerdo tu caso», confirmó después de examinar la antigua nota y la fotografía escolar. «Fue hace tanto tiempo, pero algunos rostros nunca se olvidan, especialmente aquellos que nos dejan con la sensación de que fallamos de alguna manera». Sus ojos, amables pero penetrantes, estudiaron a Ana con intensidad. Había algo en ti, una tristeza que iba más allá de la timidez adolescente normal. Cuando intenté programar una segunda visita, me informaron que te habías mudado repentinamente. Presenté un informe, por supuesto, pero en aquellos años el sistema era aún más deficiente que ahora para dar seguimiento a casos como el tuyo. Ana escuchaba con el corazón acelerado, absorbiendo cada palabra como una esponja sedienta. ¿Sospechaba que yo había sido secuestrada?, preguntó finalmente, verbalizando por primera vez la teoría que había comenzado a formarse en su mente. Carmen suspiró profundamente. Lo consideré una posibilidad, sí. Había inconsistencias en tu documentación, y tu tío parecía extremadamente controlador, pero sin pruebas concretas, sin una denuncia de desaparición que coincidiera con tu descripción. Dejó la frase inconclusa, el peso de la impotencia pasada aún visible en sus hombros. La revelación de Carmen fue solo el primer paso de una investigación que se extendió durante las siguientes 2 semanas. Con la ayuda de Roberto, el investigador privado cuñado de Javier, y utilizando los nuevos datos obtenidos, comenzaron a reconstruir el rompecabezas del pasado de Ana. Descubrieron que Jorge Vidal había operado bajo al menos 3 identidades diferentes en los últimos 20 años, siempre en negocios fronterizos con la ilegalidad. Falsificación de documentos, fraudes inmobiliarios menores y, lo más perturbador, posibles conexiones con una red de tráfico de personas. No hay registros de que Jorge tuviera una sobrina o cualquier familiar joven a su cargo, explicó Roberto durante una de sus reuniones en el apartamento de Mateo. De hecho, antes de 1900, que aparecieras con él cuando tenías aproximadamente 7 años, no hay ninguna mención a una niña en su entorno. La información caía sobre Ana como piezas de un rompecabezas macabro que comenzaba a formar una imagen cada vez más clara y aterradora. «Necesito hablar con él», declaró finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Necesito que Jorge me diga la verdad, cara a cara». Mateo, que había permanecido a su lado durante todo el proceso, proporcionando apoyo silencioso y una presencia constante que Ana había llegado a valorar profundamente, la miró con preocupación. «¿Estás segura? Ese hombre es peligroso, Ana». Ella asintió, su determinación inquebrantable. «He vivido con miedo durante demasiado tiempo. Si quiero construir un futuro, necesito enfrentar mi pasado». La sala de visitas de la prisión preventiva era un espacio frío e impersonal, diseñado para recordar constantemente a todos los presentes, visitantes y reclusos por igual, que se encontraban en un lugar de castigo y control. Ana se sentó en una de las sillas de plástico, sus nudillos blancos por la fuerza con que aferraba su bolso. Mateo esperaba fuera, respetando su deseo de enfrentar a Jorge sola, pero lo suficientemente cerca para intervenir si fuera necesario. Cuando Jorge Vidal entró, escoltado por un guardia, Ana sintió una oleada de emociones contradictorias: miedo, rabia, confusión y, sorprendentemente, un residuo de afecto condicionado por años de dependencia. Jorge parecía más viejo
y más pequeño de lo que recordaba, su habitual elegancia disminuida por el uniforme carcelario. Sin embargo, sus ojos mantenían esa agudeza calculadora que siempre había sido su rasgo más distintivo. Mi pequeña Ana, saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¡Qué sorpresa tan agradable! Has cambiado tu cabello. Era un comentario trivial, casi absurdo dadas las circunstancias, pero típico de su estrategia de normalizar lo anormal, de actuar como si su relación fuera perfectamente ordinaria. Ana no devolvió la sonrisa. No estoy aquí para ponernos al día, Jorge. Estoy aquí porque quiero la verdad. Toda la verdad, por una vez en mi vida. Jorge mantuvo su expresión imperturbable, pero Ana, que había aprendido a leer sus microgestos durante años de convivencia forzada, notó la tensión en la comisura de sus labios, el ligero entrecerrar de ojos que indicaba cálculo mental. No sé de qué verdad hablas, querida. Siempre he sido honesto contigo. Ana colocó sobre la mesa la fotografía parcialmente quemada que había conservado todos estos años. ¿Quién es esta mujer? ¿Es mi madre? ¿De dónde vengo realmente, Jorge? El hombre observó la imagen sin tocarla, su rostro ahora completamente inexpresivo. Fantasías, Ana. Siempre tuviste una imaginación demasiado activa. Te lo he dicho 1000 veces. Tus padres murieron en un accidente cuando eras muy pequeña. Yo, como amigo de la familia, me hice cargo de ti. Fin de la historia. Ana sintió la furia crecer en su interior, una rabia que había estado conteniendo durante años. Mentiras. Todo han sido mentiras. He estado investigando, Jorge. Sé que no existen registros de mis supuestos padres. Sé que aparecí en tu vida de repente cuando tenía 7 años. Sé que has estado operando bajo identidades falsas. Se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro intenso. Y ahora he encontrado a alguien que es idéntica a mí, alguien que podría ser mi hermana gemela. ¿Me robaste, Jorge? ¿Me separaste de mi familia? ¿Verdadera? Por primera vez, Ana vio algo que nunca había presenciado en todos sus años con Jorge. Un destello de miedo genuino cruzando su rostro, rápidamente reemplazado por una máscara de fría compostura. Siempre supe que este día llegaría, dijo finalmente, reclinándose en su silla con una resignación que parecía ensayada. Eres demasiado inteligente, demasiado obstinada para conformarte con la vida que construí para ti. Hizo una pausa, estudiando a Ana como si la viera realmente por primera vez. Sí, te separé de tu familia biológica. No voy a darte detalles que puedan incriminarme más allá de lo que ya estoy. Lo que hice, lo hice por razones que consideré válidas en su momento. Su tono era clínico, desprovisto de remordimiento o emoción. Pero deberías preguntarte, Ana, ¿realmente quieres saber? ¿Qué harás con esa información? La vida que tienes ahora, la construiste tú misma, a pesar de mí. ¿Vale la pena arriesgar eso por un pasado que no puedes cambiar? Ana sintió lágrimas de frustración acumularse en sus ojos, pero se negó a darle la satisfacción de verla quebrada. No estás en posición de darme consejos sobre lo que debería o no hacer con mi vida, Jorge. Me robaste mucho más que mi identidad. Me robaste la posibilidad de elegir, de conocer mis orígenes, de tener una familia real. Se levantó, recogiendo la fotografía con manos sorprendentemente firmes. Esta es la última vez que nos vemos. Encontraré la verdad con o sin tu ayuda. Y cuando lo haga, me aseguraré de que pagues por lo que hiciste. Jorge la observó dirigirse hacia la puerta, su expresión finalmente revelando una emoción que Ana no esperaba, algo parecido al orgullo. Siempre fuiste mi mejor proyecto, Ana, dijo cuando ella estaba a punto de salir. Más fuerte de lo que cualquiera hubiera esperado, incluso yo. Ana salió de la prisión con pasos firmes, pero la mente en torbellino. La confesión parcial de Jorge había confirmado sus sospechas más oscuras, pero seguía sin proporcionarle las respuestas concretas que buscaba.
Mateo la esperaba apoyado contra su coche, su rostro una mezcla de preocupación y expectativa. Sin decir palabra, Ana se acercó a él y en un gesto que sorprendió a ambos, lo abrazó con fuerza. Era la primera vez que compartían un contacto tan íntimo y sin embargo se sentía natural, necesario. Mateo respondió envolviendo sus brazos alrededor de ella, ofreciendo un refugio silencioso para la tormenta emocional que sabía que estaba experimentando. «Lo hizo», murmuró Ana contra su hombro. «Jorge admitió que me separó de mi familia biológica. No dio detalles, pero ya no hay duda. Se separó ligeramente para mirar a Mateo a los ojos, encontrando en ellos no lástima, sino una comprensión profunda que la conmovió. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó él, incluyéndose naturalmente en el siguiente paso de su búsqueda. Ana sintió una calidez expandirse en su pecho ante ese simple «hacemos». Ya no estaba sola en esto. Tenía un aliado, alguien que creía en ella y en su derecho a conocer la verdad. «Ahora», respondió con una determinación renovada, «vamos a encontrar a un especialista en genética. Necesitamos saber si el parecido entre Elena y yo es más que una coincidencia cósmica». Las siguientes semanas transcurrieron en una extraña dualidad para Ana. Por un lado, continuaba con su rutina diaria, trabajando en el restaurante, asistiendo a sus clases de psicología, manteniendo las pequeñas normalidades que había construido tan cuidadosamente. Por otro lado, cada momento libre lo dedicaba a la investigación de su pasado, ahora con la ayuda constante de Mateo y, sorprendentemente, de la pequeña Lucía, que se había convertido en una presencia regular en su vida. La niña parecía haber adoptado a Ana como una especie de figura maternal sustituta, con una naturalidad que resultaba tanto conmovedora como desconcertante. «¿Puedo mostrarte mi colección de conchas?», le preguntó una tarde, mientras Ana esperaba que Mateo terminara una llamada de trabajo. Sin esperar respuesta, Lucía tomó su mano y la guió hasta su habitación, un espacio colorido lleno de dibujos y pequeños tesoros infantiles. Ana se encontró sentada en el suelo, escuchando con genuino interés las historias de cada concha, cada piedra, cada objeto que la niña consideraba especial. Había algo profundamente sanador en esos momentos de normalidad infantil, como si el simple acto de participar en la vida cotidiana de Lucía estuviera llenando vacíos que Ana ni siquiera sabía que tenía. El análisis genético, realizado discretamente por un colega de la Universidad de Xavier, confirmó lo que todos habían comenzado a sospechar. Ana y Elena compartían suficientes marcadores genéticos para indicar un parentesco cercano, muy probablemente hermanas. Con estos resultados, y considerando el extraordinario parecido físico, la hipótesis más plausible es que fueran gemelas idénticas, explicó el genetista mientras les mostraba los resultados. Separadas en la infancia por razones que aún desconocemos. La confirmación científica de lo que sus corazones ya sabían cayó sobre Ana y Mateo como una revelación que, aunque esperada, no dejaba de ser impactante. Para Ana, significaba que toda su vida había sido construida sobre una mentira, que en algún lugar había tenido padres, quizás otros hermanos, una familia que tal vez la había buscado, que quizás aún la recordaba. Para Mateo, representaba una conexión tangible entre Ana y Elena, una explicación para el extraordinario parecido que había trastornado su mundo aquel día en el restaurante. «Necesitamos encontrar a tus padres», dijo Mateo esa noche, mientras compartían una cena sencilla en su apartamento, con Lucía ya dormida. «Si Elena y tú fueron separadas, ellos podrían tener respuestas». Ana asintió, revolviendo distraídamente su comida. «Pero, ¿y si ellos fueron quienes me entregaron? ¿Y si solo querían a una hija y no a dos?» Era un temor que no había expresado antes, posibilidad de que su separación no hubiera sido un crimen, sino una decisión familiar.
La respuesta llegó una semana después, a través de Carmen Rojas. La trabajadora social había activado sus antiguos contactos y, cruzando la información que tenían sobre la edad aproximada de Ana y la fecha en que Jorge apareció con ella por primera vez, había encontrado un caso no resuelto que encajaba perfectamente. Las gemelas Martínez, desaparecidas durante unas vacaciones familiares en la costa, cuando tenían 7 años. Una de las niñas, Elena, fue encontrada horas después, desorientada pero ilesa. La otra, Adriana, nunca apareció, a pesar de una búsqueda intensiva que duró meses. Sus padres nunca dejaron de buscarla, explicó Carmen, mostrándoles recortes de periódicos amarillentos que documentaban el caso. Mantuvieron la búsqueda activa durante años, ofrecieron recompensas, contrataron investigadores privados. La madre, Isabel, falleció hace 5 años sin haber encontrado a su hija. El padre, Antonio, sigue vivo, aunque su salud es frágil. Ana observaba las fotografías de las gemelas con una mezcla de fascinación y dolor. 2 niñas idénticas, con vestidos a juego y sonrisas brillantes, abrazadas como si fueran una sola persona con 2 cuerpos. Adriana, susurró, probando el nombre en sus labios. Mi verdadero nombre es Adriana Martínez. Era extraño cómo un nombre podía sentirse simultáneamente ajeno y profundamente familiar, como una prenda olvidada que aún conserva la forma de quien la usó. El encuentro con Antonio Martínez fue uno de los momentos más emotivos y transformadores en la vida de Ana. Ahora Adriana, aunque le costaría tiempo acostumbrarse a su verdadero nombre. El anciano, que residía en una casa de retiro a las afueras de la ciudad, los recibió con la cautela comprensible de quien ha sufrido demasiadas falsas esperanzas a lo largo de los años. Pero bastó una mirada a Ana para que sus ojos se llenaran de lágrimas y sus manos temblorosas se extendieran hacia ella. «Eres idéntica a Elena», dijo con voz quebrada, «exactamente como habría sido a tu edad». No hubo necesidad de pruebas adicionales. El reconocimiento fue inmediato, visceral, indudable. Durante horas, Antonio les contó la historia completa. El día de la desaparición, la búsqueda desesperada, cómo Elena nunca superó completamente la pérdida de su gemela, desarrollando lo que los psicólogos llamaron síndrome del gemelo superviviente. Elena siempre dijo que sentía que en parte de ella estaba viva en algún lugar, explicó Antonio, sosteniendo la mano de Ana como si temiera que pudiera desvanecerse. Incluso cuando los demás perdieron la esperanza, ella mantuvo la creencia de que algún día te encontraría. La ironía de que hubiera sido Lucía, la hija de Elena, quien finalmente reconociera a Ana en aquel restaurante, parecía un giro del destino demasiado perfecto para ser coincidencia. Tu hermana te buscó toda su vida, concluyó Antonio con una sonrisa triste. Y, al final, de alguna manera, te encontró a través de su hija. En los meses que siguieron, la vida de Ana, o Adriana, como ahora se permitía llamarse ocasionalmente en momentos de introspección, experimentó una transformación tan profunda como gradual. El apartamento pequeño que había sido su refugio durante los últimos años comenzó a sentirse como una estación de paso, un espacio transitorio que ya no contenía su nueva realidad expandida. Pasaba cada vez más tiempo en casa de Mateo y Lucía, primero como invitada frecuente, luego como una presencia casi permanente. La niña había adoptado a tía Ana, con esa facilidad maravillosa que tienen los niños para aceptar los giros inesperados de la vida, especialmente aquellos que traen alegría. «¿Por qué no te quedas a vivir con nosotros?», preguntó Lucía una noche mientras Ana le leía un cuento antes de dormir, con la naturalidad de quien sugiere abrir la ventana porque hace calor. La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de posibilidades que Ana no se había atrevido a contemplar abiertamente. Mateo,
que pasaba por el pasillo en ese momento, se detuvo en el umbral de la puerta. Su expresión, una mezcla de sorpresa y algo más profundo, más vulnerable. «Lucía, esas son decisiones de adultos», respondió con suavidad, pero sus ojos, fijos en Ana, parecían plantear la misma pregunta. La mudanza ocurrió casi sin planificación consciente, como si fuera la conclusión natural de un proceso que había comenzado aquel día en el restaurante. Una noche Ana se quedó a dormir porque era demasiado tarde para volver a su apartamento. Luego fueron 2 noches, luego un fin de semana completo. Pronto, su cepillo de dientes encontró un lugar permanente en el baño. Sus libros de psicología se mezclaron con los de Mateo en la estantería del salón, y el armario del cuarto de invitados comenzó a albergar más y más de su ropa. Nunca hubo una conversación formal, una declaración explícita de intenciones o expectativas. Era como si los 3 estuvieran participando en una danza cuidadosa, moviéndose juntos hacia un futuro compartido sin atreverse a nombrarlo directamente. Antonio, que ahora visitaba regularmente para conocer a la sobrina que nunca había tenido oportunidad de ver crecer, observaba esta evolución con una sonrisa sabia. «Me recuerdan a Isabel y a mí cuando éramos jóvenes», comentó un día mientras compartían un almuerzo dominical. «Algunas conexiones son tan evidentes que no necesitan anunciarse a gritos». Ana sintió un rubor cálido extenderse por sus mejillas, mientras Mateo fingía concentrarse intensamente en servir más ensalada, evitando su mirada, pero con una sonrisa que no lograba ocultar. La relación entre Ana y Mateo evolucionaba con la misma naturalidad cautelosa que caracterizaba todo lo demás en sus vidas entrelazadas. No hubo un momento dramático de revelación, ninguna declaración apasionada bajo la lluvia, como en las películas que a Lucía le encantaba ver. En cambio, hubo pequeños momentos de intimidad creciente, manos que se rozaban al pasar la sal durante la cena y que en lugar de retirarse, permanecían en contacto un segundo más de lo necesario. Conversaciones nocturnas que se extendían hasta la madrugada, compartiendo sueños, miedos y recuerdos en la penumbra de la cocina. Miradas sostenidas que comunicaban más que cualquier palabra podría expresar. Ambos eran dolorosamente conscientes de la sombra de Elena que se cernía sobre ellos. Ana, porque sentía una extraña mezcla de conexión y competencia con la hermana que nunca conoció. Mateo, porque temía estar traicionando la memoria de su esposa al sentir lo que comenzaba a sentir por su gemela. «A veces me pregunto si te habría gustado conocerme si no me pareciera tanto a ella», confesó Ana una noche, dando voz al temor que había estado creciendo en su interior. Mateo consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Al principio fue el parecido lo que me impactó», admitió con honestidad. «Pero me enamoré de ti por todas las formas en que eres diferente, por todo lo que te hace únicamente Ana». La cafetería Dos Lunas abrió sus puertas 6 meses después del descubrimiento de la verdadera identidad de Ana. Ubicada en una esquina soleada cerca del parque donde Mateo y Lucía solían pasear, el local combinaba el sueño compartido por las gemelas separadas. Un espacio acogedor donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el arte y la conversación. Una pared entera estaba dedicada a las fotografías de Binom Synthesis. Elena, cuidadosamente seleccionadas por Mateo y Antonio, creando una narrativa visual de su vida y su talento. Junto a ellas, en un gesto que había sido tanto terapéutico como simbólico, Ana había comenzado a exponer sus propias fotografías, descubriendo en el proceso un talento que parecía correr en la sangre de las hermanas Martínez. La inauguración fue un evento íntimo, pero emotivo, con Antonio cortando la cinta roja con manos temblorosas y ojos brillantes de orgullo. «Elena estaría tan feliz de ver esto», murmuró el anciano abrazando a Ana.
Siempre dijo que abriría este lugar algún día. Lucía, vestida con un delantal miniatura que Ana había mandado hacer especialmente para ella, se movía entre los invitados, ofreciendo galletas con la seriedad de quien desempeña una misión crucial. Mateo observaba la escena desde un rincón, su corazón lleno de una emoción compleja, gratitud por este nuevo comienzo, nostalgia por lo perdido, y un amor creciente por la familia improbable que el destino había reunido. Fue durante un atardecer particularmente hermoso, mientras paseaban por el parque después de cerrar la cafetería, cuando Mateo finalmente encontró el valor para dar voz a lo que había estado creciendo entre ellos. Lucía corría adelante, persiguiendo palomas con la energía inagotable de la infancia, su risa cristalina flotando en el aire como música. «Ana», comenzó Mateo, deteniéndose junto a un viejo roble que les proporcionaba un momento de intimidad en medio del espacio público. «Estos meses han sido... No tengo palabras para describir lo que has traído a nuestras vidas». Tomó sus manos entre las suyas, un gesto que se había vuelto familiar, pero que nunca perdía su capacidad de enviar pequeñas corrientes eléctricas por su piel. «No estoy proponiendo nada apresurado o impulsivo. Ambos hemos tenido suficientes cambios dramáticos para toda una vida». Ana sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. «Pero quiero que sepas que, cuando estés lista, si alguna vez lo estás, me gustaría construir algo permanente contigo. Una vida juntos, a nuestro propio ritmo, con nuestras propias reglas». No era una propuesta de matrimonio tradicional, sino algo quizás más significativo, una invitación a crear juntos un futuro que respetara sus pasados complejos. Ana sintió lágrimas formarse en sus ojos, no de tristeza, sino de una felicidad tan intensa que resultaba casi dolorosa. «Ya estamos construyendo esa vida, ¿no crees?», respondió, acercándose para apoyar su frente contra la de él. «Día a día, taza de café a taza de café». Lucía, notando el momento íntimo, corrió hacia ellos y se lanzó a sus piernas en un abrazo entusiasta. «¿Ahora somos una familia de verdad?», preguntó con la directa simplicidad de los niños. Mateo y Ana intercambiaron una mirada cargada de promesas antes de agacharse para incluir a la pequeña en su abrazo. «Sí», respondió Ana, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. «Somos una familia de verdad». El «a tiempo», ese artesano silencioso que moldea las vidas con paciencia infinita, fue transformando la historia extraordinaria de Ana, Mateo y Lucía en algo cotidiano, en una normalidad construida con amor y esfuerzo diario. La cafetería Dos Lunas se convirtió en un punto de encuentro para artistas locales, estudiantes y familias del barrio, un espacio donde las fotografías de Elena dialogaban silenciosamente con las de Ana, creando una conversación visual entre hermanas que nunca tuvieron oportunidad de conocerse en la edad adulta. Antonio, revitalizado por la presencia de su hija recuperada y su nieta, pasaba largas horas en una mesa junto a la ventana, contando historias de la infancia de las gemelas a cualquiera que quisiera escuchar, manteniendo viva la memoria familiar que durante tanto tiempo había estado fragmentada. Para los clientes habituales, la historia de las hermanas separadas y reunidas a través del destino se había convertido en parte del folclore del lugar, una leyenda urbana que se susurraba entre sorbo y sorbo de café, ganando matices y detalles con cada nueva narración. Ana escuchaba estas versiones con una sonrisa indulgente, comprendiendo la necesidad humana de encontrar significado y belleza incluso en las circunstancias más dolorosas. La relación entre Ana y Lucía floreció con una naturalidad que sorprendió a todos, incluso a ellas mismas. Sin intentar reemplazar a Elena, una presencia que seguía siendo honrada y recordada diariamente, Ana encontró su propio espacio en el corazón de la niña, un lugar único
que solo ella podía ocupar. Compartían una complicidad especial, un lenguaje secreto de miradas y gestos que a veces dejaba a Mateo sintiéndose adorablemente excluido. «Son como dos gotas de agua cuando conspiran», comentaba él, fingiendo indignación cuando las encontraba susurrando y riendo en la cocina. Lucía, que ahora cursaba el segundo grado con excelentes calificaciones, había desarrollado un interés por la fotografía que Ana fomentaba con entusiasmo. Juntas pasaban horas explorando la ciudad con una vieja cámara que había pertenecido a Elena, capturando momentos que luego revelaban en el pequeño cuarto oscuro que habían instalado en el sótano. «Mamá nos está enseñando», explicó Lucía un día a su maestra, con esa simplicidad infantil que desafía las convenciones adultas. Cuando la maestra, confundida, le recordó gentilmente que su madre había fallecido, Lucía respondió con una sabiduría que trascendía su edad. «Tengo dos mamás, una en el cielo y otra aquí. Ambas me enseñan cosas diferentes». El caso judicial contra Jorge Vidal concluyó con una sentencia que, aunque satisfactoria desde la perspectiva legal, apenas parecía suficiente para compensar el daño causado. Condenado por secuestro, falsificación de documentos y otros delitos menores, pasaría al menos 15 años en prisión. Ana asistió al juicio con una serenidad que impresionó a todos los presentes, incluyendo al propio Jorge, que mantuvo su expresión impasible hasta el final. «No siento odio», explicó Ana a Mateo, mientras salían del juzgado, el sol primaveral bañando sus rostros con una luz nueva y limpia. «Es extraño, pero una parte de mí entiende que a su manera retorcida, Jorge creía estar haciendo lo correcto. Me dio una educación, nunca me maltrató físicamente, me enseñó habilidades que me han servido en la vida». Hizo una pausa, buscando las palabras precisas para expresar la complejidad de sus sentimientos. «No lo perdono, pero tampoco permitiré que el rencor hacia él defina mi futuro. Ya me robó demasiado tiempo». Mateo apretó su mano con admiración silenciosa, reconociendo en esa actitud la fortaleza extraordinaria que lo había enamorado. Ana había emergido de su pasado traumático no como una víctima, sino como una superviviente, capaz de integrar su historia fragmentada en una identidad completa y resiliente. La boda, cuando finalmente ocurrió 2 años después de aquel primer encuentro en el restaurante, fue una celebración íntima en el jardín trasero de la casa que habían comprado juntos, un espacio modesto pero luminoso, con suficiente terreno para que Lucía corriera libremente y Antonio pudiera cultivar las rosas que tanto le recordaban a Isabel. No hubo grandes ceremonias ni tradiciones elaboradas, solo un intercambio de promesas sinceras ante las personas que más significaban para ellos. Lucía, radiante en su vestido de dama de honor, sostenía los anillos con una solemnidad cómica, mientras Antonio, apoyado en su bastón pero erguido con orgullo, ejercía el papel de padrino de ambos. En un gesto que conmovió a todos los presentes, Ana y Mateo habían reservado una silla vacía en primera fila, con una fotografía de Elena y un ramo de sus flores favoritas. «Está aquí con nosotros», había dicho Ana mientras preparaban el espacio esa mañana, no como un fantasma o un recuerdo doloroso, sino como parte de lo que somos, de lo que nos ha unido. Mateo había asentido, incapaz de hablar por la emoción que atenazaba su garganta. Comprendía, como solo podía hacerlo alguien que había atravesado el valle oscuro del duelo, que el amor no era un recurso limitado que debía racionarse, sino una fuerza expansiva capaz de abarcar el pasado y el presente, lo perdido y lo encontrado, en un abrazo que daba sentido a todas las contradicciones de la existencia humana. Años después, cuando alguien preguntaba a Ana y Mateo cómo se habían conocido, intercambiaban una mirada cómplice antes de responder. La historia completa,
con sus giros improbables, sus coincidencias asombrosas, sus revelaciones dolorosas, era demasiado compleja para compartirla casualmente. Nos encontramos en un restaurante, solía decir Mateo con una sonrisa que ocultaba océanos de significado. Fue como reconocer a alguien que siempre habías estado buscando sin saberlo. Ana asentía, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Lo que no decían, guardaban como un tesoro privado, era cómo habían aprendido que el amor verdadero no siempre llega de la forma que esperamos, que a veces las pérdidas más devastadoras pueden abrir caminos hacia encuentros que parecen escritos en las estrellas, que la familia no es solo la que se hereda por sangre, sino también la que se construye con decisiones diarias de permanecer, de cuidar, de crecer juntos a través de las tormentas y las calmas. Sentados en la terraza de dos lunas al atardecer con Lucía, ahora una adolescente con el talento artístico de ambas gemelas, mostrándoles sus últimas fotografías, con Antonio dormitando plácidamente en su sillón favorito, Mateo y Ana sabían que habían encontrado algo precioso y raro, un hogar que honraba el pasado sin quedar atrapado en él. Un amor que no negaba el dolor, sino que lo incorporaba como parte esencial de su fortaleza. Una familia imperfecta pero auténtica, construida sobre cimientos de verdad, perdón y la valentía de comenzar de nuevo cada día.